Muy buenas noches a todos. Nuevamente nos estamos uniendo a este canal que se llama El Creyente Clandestino y a este programa que es la noche temática. Viendo este tema tan interesante, esta presentación que es el árbol siniestro, ya vamos por la presentación o prácticamente el capítulo 28. Entonces, hago un saludo en este momento a todas las personas que se están conectando nuevamente a este canal de Creyente Clandestino. Un saludo para Hernán Alberto Caicedo González. Esperamos que se esté recuperando satisfactoriamente y un saludo también a su esposa. Un saludo a Nelson Enrique Prieto Cárdenas, que nos saluda desde Quebec. También saludo para Javier Rocha, que nos está saludando desde Winnipeg, aquí en Canadá. Hernán, creo que él está, no sé, en Bogotá. No sé si ya regresó, pero bueno. Entonces le hago un saludo a todos especialmente y vamos a arrancar esta noche con un tema bien interesante. Lógico, ya estamos en la parte del tronco del mal y esto se va a poner bastante interesante. Bueno, entonces, bienvenidos a todos y pues empecemos. Esta gráfica, lógico, ya mucho la conocen. Vamos prácticamente en la cuarta parte que es tratando de entender este tronco del mal, ¿cierto? Este pedazo de acá que es de tantas, de, digamos que de tantas cosas de las que se hablan y pues bueno, aquí estamos tratando de descifrar un poco de estas cosas. Saludo también a Gabriel Rodríguez, que nos está saludando desde Bogotá. Bueno, entonces, el tronco del mal, los dueños del mundo. Ya prácticamente hemos tomado algunos de estos temas, ya hemos salido de gran cantidad de estos. La vez pasada estamos hablando de los caballeros de Malta, de su cruz, de su orden, de dónde venían, pero nombramos en algún momentico la orden o los caballeros del templo, que sería esta parte, la que hoy prácticamente nos trae aquí a reunirnos. Habíamos visto incluso estas órdenes, y esta gráfica ya la habíamos visto, que estaba la orden del Santo Sepulcro, que sería este personaje, la orden de Malta, de la cual habíamos hablado la vez pasada, que en un origen era negro, de color negro, con una cruz blanca, pero que al volverse, digamos que un brazo armado, toma el color rojo, ¿no? La orden del Temple, que prácticamente es uno de los primeros y de los más antiguos, la orden de Jacques Lepier y la de los teutónicos. No creo que vayamos a tocarlas todas, no vamos a hablar de todas, sino de unas más principales y de las más representativas. Para esto, para digamos que centrarnos un poquito en el contexto y en el tema, tenemos que entender que prácticamente todo lo que era el califato árabe y todo lo que eran los musulmanes estaban en Tierra Santa. O sea, todo lo que era Jerusalén les pertenecía a ellos. Y digamos que todo lo que era el poder del Vaticano querían apropiarse nuevamente de esas tierras. Entonces digamos que había una lucha, centrémonos más o menos en eso, y que la primera cruzada para poder conseguir esas tierras se llamó como la cruzada de los pobres. Era prácticamente gente con poca experiencia militar y fueron prácticamente gente que en un buen discurso fueron motivados a tomarse ese lugar y de los 40,000 que salieron, llegan muy pocos, la gente muere de hambre en el camino, en un viaje bastante largo. Y bueno, la cuestión fue desastrosa, pero digamos que después de eso, que sirvió como una enseñanza para el Vaticano y para estos papas, mirar cómo realmente tomarse esas tierras, viene lo que se llamó la Primera Cruzada. Entonces, vemos acá, el Papa Urbano II proclama la Primera Cruzada en el Concilio de Clermont, en Francia, el 27 de noviembre del año de 1095. Aquí vemos este concilio y aquí vemos al Papa Urbano II. Era bastante, le gustaba mucho la milicia y le gustaba bastante como eso de andar armados y de armar monjes. De hecho, el tema que hoy nos llama aquí nos une a todos es la parte de los templarios y es prácticamente los primeros monjes armados que uno va a ver. Vemos que la primera cruzada, vemos acá más o menos cómo es que salen diferentes familias o digamos que diferentes nobles de renombre de diferentes lugares y poblaciones de Europa. Algunos de la parte baja de Italia, todos prácticamente llegan
a este punto donde se conocen como las tropas unidas que van a llegar finalmente hasta Jerusalén. Todo este trayecto, nosotros vemos acá en estos colores, lo que le pertenecía a lo que eran los católicos, era toda la parte amarilla, ¿cierto? A los ortodoxos, ¿no? Y griegos era esta parte, que más o menos es como en rosadito, pero todo esto verde, incluso la parte de los moros de acá, esto le pertenecía al Islam, lo que se llamaba o que tratan de unificar hasta el día de hoy, lo que ellos mismos se autodenominan como la hermandad islámica, ¿cierto? Esta hermandad, los hermanos musulmanes. Entonces ellos quieren volver a unificar todo esto y volver lógico a tener control sobre esto. En esta primera cruzada, cuando salen estos personajes, todos estos nobles, la mayoría franceses, y quiero hacer hincapié en esta parte de que eran franceses, en su viaje, lógico, tienen que encontrarse con muchas tribus y una de estas son los judíos. Entonces aquí se hace una representación de cómo estos personajes no fueron muy benevolentes con estas otras razas que encontraron y a los judíos les dieron bastante duro, atravesando algunas tierras o algunas poblaciones donde estos personajes se encontraban. Aquí vemos un poquito también digamos que estos nobles, que ejemplo salieron con sus tropas y aquí prácticamente era lo que se llamaban las fuerzas conjuntas, donde yo les había mostrado, sale prácticamente la línea de Godofredo de Bouillon, que es esta línea azul, sale la parte amarilla, que era Roberto Guisardo, la parte roja, que era de Raimundo de Toulouse, y esta parte pequeñita que era de Bohemundo I. Entonces, todos estos eran las fuerzas conjuntas que prácticamente tenían que tomar lo que era Antioquía, Trípoli, Tiro y Acre y finalmente Jerusalén. ¿Mm? Ellos, lógico, ya estaban bien armados, incluso conocían bastante el ámbito de la guerra, porque lógico, ellos no nacen de la nada. Todos estos caballeros templarios vienen de una orden muy antigua que sabía de guerra y vienen prácticamente mezclados con una orden que era la orden de Cister, que era, digamos, que esa parte de los monjes, ¿no? Entonces, digamos que era una fusión entre dos cosas. La orden, conocidos como los Caballeros de la Orden del Temple, fue fundada en 1119 por 9 caballeros que juraron proteger de los musulmanes sarracenos a los peregrinos cristianos que visitaban Tierra Santa, después de que los cruzados capturaran Jerusalén en 1099. Después de que se había alcanzado toda la cruzada y se había desplazado a los musulmanes, estos caballeros digamos que juran proteger a los peregrinos que habían ahí y autollamarse prácticamente a la Orden del Temple. Era bien interesante porque ya habíamos visto incluso a los caballeros de Malta, que también o sea, prácticamente la fachada era hospitalario, ¿no? Y estos prácticamente también iban con la misma cuestión, ¿no? Nosotros vamos a proteger, a 9 personajes a proteger un gran y vasto terreno, pero prácticamente esa era la fachada que ellos tenían. Entre los años 1100 y 1118 los cruzados organizaron un reino propio, en el que Balduino I fue declarado rey de Jerusalén. Con el nuevo rey, muchos cruzados decidieron quedarse en las zonas conquistadas para evitar que los sarracenos las conquistasen de nuevo. Entonces prácticamente Jerusalén y todo lo que era esa Tierra Santa, hubo un rey, ¿cierto? Que era Balduino I, y que después viene Balduino II, que hace los tratos con estos caballeros. Entonces, uno de esos 9 caballeros es este personaje, Hugo Pains, y los otros 8 caballeros franceses, con el nombre de los pobres caballeros de Cristo. Este fue el primer nombre que se le dio a los caballeros templarios. El rey Balduino II, que prácticamente fue el primo de Balduino I, los instaló en un palacio cercano al antiguo templo de Salomón, por lo que cambiaron su nombre por el Caballeros del Temple. O sea, hace la referencia a Caballeros del Templo. ¿De cuál templo? Pues del templo de Salomón. ¿Por qué? Pues que lógico, ellos ya estaban en Jerusalén y les dijeron, bueno, ustedes necesitan acomodarse, acomódense en este lugar. Lógico, muchos de estos caballeros tenían, digamos que un séquito, por decirlo así, que eran ayudantes, que eran los mozos los que mantenían las espadas y todo esto. Bueno,
tenían una gran cantidad de gente. Los 9 fundadores, prácticamente encontramos a Hugo de Pines, a Geoffroy de Saint-Omer, a Andrés de Monthart, a Ashmandat de Saint. Tenemos a otro que era Ayman, a Payer de Mondiur, a Godofredo Bisson, a Gondemaro y a Rolando. Pero de estos, los dos más importantes, o prácticamente los dos que estaban encabezando la orden, o esta orden del temple, era Hugo y Geoffrey. Baduino II, que es el rey que vemos acá, de Jerusalén, cede el templo de Salomón a Hugo de Pan y a Godofredo de Saint-Omer. Entonces, dentro de los que se quedaron, algunos grupos quisieron conjugar la vida militar y monástica, pero yo les había dicho que era la primera vez que eso pasaba. Surge así, en primer lugar, la Orden de San Juan de la Penitencia, y de muy breve tiempo se funda la Orden de los Caballeros Pobres de Cristo, y del Templo de Jerusalén, que empezaron a conocerse como los Templarios. Entonces acá tenemos una imagen de este Baduino II, que prácticamente nosotros nos damos cuenta que era un caballero armado, y el cual le cede prácticamente este espacio a estos personajes. Ahí tenemos a August Pines, que era uno de los dirigentes de los templarios. Tras su fundación pasaron 9 años en Tierra Santa, alojados en una parte del palacio que el rey le cedió justo encima de las caballerizas del antiguo templo de Salomón. De ahí el nombre de los caballeros templarios. Aquí vemos una imagen, y es bien interesante porque hasta el día de hoy se ve esto, y esto era lo que se conocía como esas caballerizas, y toda esta parte era lo que se conocía como el templo de Salomón. Entonces en esta parte era donde ellos se alojaban, y el rey prácticamente se aloja en toda esta parte, que se llamaba como la Torre del Rey David. Entonces cada uno, digamos, que queda con su terreno, pero tenían muy buenas relaciones entre estos dos personajes. Los templarios en su misión, los monjes y caballeros guerreros a su vez, debían llevar una vida espiritual, pero a la vez entrenados para la más cruenta batalla. Dependían directamente del sumo pontífice, tenían independencia económica y poder sobre las conquistas. Esto es lo que los hace empezar a llenarse, digamos que en cierta manera, de dinero, y lo que hace que se vuelvan la envidia de algunos reyes, ¿no? Digámoslo así. Entonces, estos personajes, a través del tiempo, empezaron a adquirir poder, y de pobres, o sea, ya tenían muy poco. A disciplina y obediencia, todos llevaban el vestido que se ha proporcionado y nunca serían ociosos, ni darán muestras de superioridad hacia los demás. No tendrán esposas ni hijos. Pues era una, digamos, que las cosas que se les pedían a estos nobles eran abandonarlo absolutamente todo por esta dichosa fe. Algo muy interesante de rescatar de acá es que es la primera vez cuando los mercenarios o los assassin o ese tipo de mercenarios, ellos iban por algo y era el dinero, sencillamente. Cuando digamos que la fe católica se da cuenta que hacia estos mercenarios se les convencía de una parte espiritual, ellos podían pelear en batalla, no podían rendirse porque tenían, digamos que, algo más que ganar que solo dinero. Incluso si morían, podían ganar algo más. Esto después lo van a recoger los musulmanes. O sea, el hecho, ejemplo, de que uno ve a los chiitas o el islam, de esa gente que se inmola y que por Alá y toda la cuestión, y uno pensaría que es de ellos, pues bueno, esto no es de ellos. Ellos prácticamente lo aprenden de esta gente que ve que la entrega espiritual va más allá prácticamente que el poder monetario que se puede adquirir a través de la milicia. Bueno, entonces simplemente un apunte. Bueno, los templarios y su misión. Otros historiadores apuntan la posibilidad de que su misión fuera la búsqueda de tesoros o reliquias. Entonces, no solamente ellos iban a cuidar peregrinos, recordemos que eso fue la fachada de estos, y la fachada de los hospitalarios era decir, vamos a curar a los que están heridos y todo eso. Fachadas sencillamente que después fueron cambiadas. Entonces, ellos iban, digamos que por la orden de este papa, al que solo obedecían, decían, bueno, ustedes tienen que ir allá a buscar ciertas reliquias y algo que ellos estaban buscando. Ya mucho de eso se ha hablado, pero bueno. Cuando regresaron a Europa en 1127, encabezados por Payne, fueron recibidos con los más altos honores, y allí les esperaba el padre invisible de la orden, San Bernardo de Claraval, que prácticamente fue uno, digamos que el fundador. Yo había dicho
que la orden empezó como la orden de Cister. Prácticamente era una orden de monjes. Entonces este Bernardo de Claraval es prácticamente los que les da el empujón para sacarlos de Europa y mandarlos hasta allá por, digamos que beneplácito de este papa. Quien redactó los reglamentos de la orden y convocó el concilio de Troyes en 1128. Asistió el propio papa Honorio II, fueron reconocidos oficialmente y se les impuso el manto blanco de la orden cisterciense, que es pues la hermandad de Cister. Y luego Eugenio III añadió una cruz roja octagonal. Bueno, el significado de algunas de estas, recordemos que muchos de estos símbolos es prácticamente los que los identifica hacia qué pertenece. Entonces, el sello, prácticamente tenemos aquí el sello de los soldados de Cristo, que es este, el que se ve incluso en anillos y en algunas monedas simbólicas. Y es el sello de la Orden del Temple, muestra a dos caballeros subidos en un mismo caballo. Esta representación ha sido vista como el símbolo devoto de pobreza, así como los lazos de fraternidad de un mismo espíritu de servicio. Entonces eran siempre estos dos caballeros en un solo caballo y alrededor decía Sigillum Militum Christi, que era prácticamente el signo del soldado de Cristo. Prácticamente era una traducción, militum, era la parte de la milicia o la parte de los soldados, entonces era como el sello de los soldados que luchan por Cristo. Prácticamente era algo así por el estilo. Bueno, pero también se les da una connotación a este símbolo, que eran los dos hombres sobre un caballo, algo místico. Entonces ahí empiezan a mezclarse cosas muy raras acerca de los templarios. El lema de los caballeros templarios son non nobis domini, non nobis sed nomini duo da gloria. ¿Eso qué quería decir? Decía, para nosotros, nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, Señor, sino para ti la gloria de tu nombre. Entonces era prácticamente hasta ese punto. Uno diría, bueno, esta cuestión no tiene nada de malo, tiende a ser como, sí, una orden cristiana militar, poniéndolo así, o católica militar, por decirlo así, donde las riquezas no iban a ser para ellos, hasta cierto punto. Bueno, los símbolos que ellos tienen, la cruz paté, o la cruz de los templarios, símbolo que portaban en sus ropajes y túnicas como un símbolo de distinción. La cruz paté, con sus cuatro lados iguales, representa a los cuatro evangelistas, las cuatro estaciones, los cuatro elementos, fuego, agua, aire y tierra. También representan los cuatro puntos cardinales, se abre al mundo, al universo. Entonces, démonos cuenta que ya aquí había prácticamente una unión de cosas, ¿cierto? O sea, no era una cruz cristiana, y ya lo hemos hablado anteriormente, esto no hacía representación de una cruz cristiana, y por el contrario, tenía mucho simbolismo pagano. La cruz paté es también un símbolo solar que tiene su máxima expresión en los resplandecientes rosetones de las catedrales e iglesias de origen templario. Se cree que esta fue la primera cruz que recibieron de manos del Papa Eugenio III. Vemos acá algunas cruces patadas o paté que llaman, muy antiguas en algunas catedrales. Entonces vemos aquí estas representaciones e incluso encontramos acá la representación de la cruz de hierro de la Alemania nazi, que era lógico una representación de esta cruz patada y prácticamente uno de los máximos símbolos de esta Alemania, ¿no? Y finalmente encontramos acá en el pecho de Shamshi Adad V, ya lo habíamos visto también, esta cruz patada. Entonces es bastante antigua y podemos hablar incluso o remontarnos desde los sumerios para decir que esta cruz no era una cruz cristiana. Vale, estamos hablando que si decimos de los sumerios, estamos hablando 5.000 años desde el tiempo de un momento hacia atrás, ¿no? Bueno. Entonces vemos acá, por ejemplo, esta representación que era el sol al lado de Nimrod. Recordemos que Nimrod se había fusionado con otras deidades y volvía a aparecer esta cruz patada desde los sumerios. Aquí algo interesante, prácticamente esto también es sumerio. Vemos que esta cruz prácticamente es el lenguaje cuneiforme de los sumerios, resumido en 4 cuñas, ¿sí? Que eran esas 4 puntas de flechas. Y recordemos que el lenguaje cuneiforme hacía forma de cuña porque se escribía con unas varitas de bambú o de caña. Entonces esa era la figurita que dejaba.
Pero veamos lo antiguo que es esto. Entonces ellos retoman esto. La cruz de Malta o la cruz paté, este símbolo fue dado a los caballeros templarios por el Vaticano, ellos sabían qué simbolizaba, quienes eran los militares y banqueros, ojo con esto, banqueros para el Papa. Y esta bandera se usó en todas las partes de Europa por los caballeros masónicos. Representa al dios Sol. La cruz es el símbolo del príncipe que rige este mundo, teniendo sus orígenes en Nimrod y Babilonia. Entonces vemos que ya simplemente revisando la parte del símbolo, estos personajes que tenían una parte espiritual y una parte armamentística, la parte espiritual poco era del cristianismo, ¿no? Era bien incluida hacia el catolicismo, entendiendo el catolicismo como una reunión de varias doctrinas, ¿no? Esta congregación seguía un estricto voto de pobreza, incluso en los implementos de culto, y prohibía absolutamente cualquier estudio o lecturas profanos. Eso solamente fue hasta un tiempo. Sus estrictas reglas fueron asentadas por San Esteban Hardy en su Carta de Caridad y también por el Tratado de Lieu Nouveau Militaire de San Bernardo de Claraval. Ciertos caballeros armados por Dios y consagrados a su servicio renunciaron al mundo y se consagraron a Cristo mediante votos solemnes pronunciados ante el patriarca de Jerusalén. Se comprometieron a defender a los peregrinos contra los grupos bandoleros, a proteger los caminos y a servir como caballería al soberano rey. Observaron la pobreza, la castidad y la obediencia, según la regla de los canónigos regulares. Ojo que muchas de estas cosas era, digamos que con lo que se les atraía al grupo, ¿no? Entonces le decía, no, aquí esto es Jesús, 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 pues como a veces llegan muchas iglesias, pero ya en el trasfondo no, poco de eso, ¿no? Y los que llegaban hasta esos puntos máximos sabían realmente qué estaba detrás de todo esto. 50 años más tarde, la orden se extendía por toda Francia, Alemania, España, Portugal. Se habían convertido en el imperio económico, militar, político, religioso y científico más importante de Europa. 9.000 encomiendas, granjas y casas rurales, un ejército de 3.000 caballeros, sin contar a escuderos y sirvientes, artesanos y albañiles, más de medio centenar de castillos, una flota propia de barcos con puertos privados, la primera banca internacional. Bueno, bastante poderosos. Y si nos damos cuenta, está hablando de dos cosas importantes. Una flota propia de barcos con puertos privados. Cuando hablamos de barcos, de puertos privados y de gente que sabe, digamos que el arte del alta mar y el arte de navegar y el arte de guiarse, bueno, pues tenemos que hacer referencia a un grupo de personas, ¿no? Y la primera banca internacional, ya de los banqueros habíamos hablado incluso en la nobleza negra, pues lógico, esta gente también tenía un conocimiento bien interesante sobre la banca. El surgimiento de la banca. Los miembros no combatientes de la Orden del Temple, los caballeros templarios, gestionaron una compleja estructura económica a lo largo del mundo cristiano, creando nuevas técnicas financieras, los pagarés, ¿sí? E incluso la primera letra de cambio que constituyen una forma primitiva del banco moderno. Recordemos que ya aquí estamos haciendo referencias a la nobleza negra. Cuando hablamos de la nobleza negra, tuvimos que hablar prácticamente de un grupo de personajes que hacían las letras de cambio de que eran dos pedazos de piel pegadas entre sí, cosidas con un sello, y decía, usted deje el dinero acá y vaya hasta tal lugar, no lo van a robar, y usted entrega este pedazo de cuero y le dan su dinero. Entonces era algo bastante interesante para evitar los robos en el camino. Esa idea pero no fue de los templarios, esta idea no fue realmente de la nobleza negra, pero habíamos visto que más atrás aquellos personajes que hacían muy bien los barcos, que venían de esa sabiduría de la antigua Babilonia, podían hacer eso, incluso acuñar monedas. Bueno, entonces aquí les doy una pista. Inventaron la letra de cambio y el vidrio transparente, la moneda. Aquí vemos a estos personajes en estos botes que ellos mismos eran prácticamente durísimos, eran excelentes, haciendo este tipo de botes, ¿no? Tenían un conocimiento que prácticamente iba más allá de la época. Bueno, entonces ya habíamos hablado de esto y estamos hablando prácticamente de los fenicios. Entonces el conocimiento que tenían los templarios venían de los fenicios.
Entonces, tanto el conocimiento de la guerra, de saber el mal llamado arte militar y de esta guerra, ellos lo tenían y lo tenían fresquito, e incluso el hecho de tener sus propios navíos y sus flotas y sus puertos, era prácticamente decir de a dónde venimos, ¿no? Entonces, recordemos que ellos, los fenicios, habían desarrollado ampliamente el valor del cambio y con ello las monedas como medio de circulación. Entonces encontramos aquí las monedas fenicias y las letras de cambio que, como lo había hecho, eran esos pedazos de cuero. ¿Qué hicieron los templarios? Pues retomaron esto y en algunos libros como Los Templarios y el origen de la banca, de Ignacio de la Torre Muñoz y Morales, prácticamente cuenta cómo existían los códigos. Habíamos hablado de esta, aquí vemos la cruz patada o la cruz paté, y afuera vemos la ochavada, ¿cierto? Pero recordemos que esto era un lenguaje, entonces prácticamente la letra de cambio, los fenicios, como ellos tenían en alfabeto, utilizaban su alfabeto, sencillo, el resto de la gente no podía leer esto. Como ya habían pasado tantos años y la gente ya tenía un alfabeto, entonces ellos crearon un código, y este era el código templario. Entonces, dentro de las letras de cambio existía un código templario donde solamente templarios sabían descifrar. Entonces, estas letras de cambio funcionaban con este código. Este crecimiento, y bueno, como cosa interesante, es que ellos cobraban prácticamente un 10% del monto enviado como ganancia para ellos. Entonces era exagerado, pero era una forma en que ellos se lucraban. Entonces, el voto de pobreza, eso dejémoslo a un lado porque eso fue un chiste. Este crecimiento material se debía a varias razones. En 1139 consiguieron una bula papal que les excluía de la jurisprudencia tanto civil como eclesiástica, con lo que no volvieron a rendir cuentas ni a reyes ni a obispos, únicamente al papa. Además de los testamentos y donativos que recibían, también estaban las grandes fortunas de los nobles que entraban a formar parte de la orden. Recolectaban dinero en todas las iglesias de Occidente, una vez al año. Obtenían grandes beneficios comerciales con todo el excedente que obtenían de sus granjas y encomiendas. Fueron impulsores de la primera banca moderna. Y cuando hablo de la primera banca moderna, recordemos que estamos hablando que en la nobleza negra habían unos pseudo judíos, lo voy a decir así, recordemos esta parte de los pseudo judíos, que tenían este poder de la banca. Entonces estas dos cosas van muy relacionadas y poco se nombran. No van a encontrar ningún youtuber que relacione judíos con templarios. Es poco probable. Entonces encontramos que ellos empezaron a acuñar un gran tesoro y se le empezó a dar mucha bomba al tesoro templario. De hecho, eso era una de las cosas de las que más se hablaba y que prácticamente fue lo que le empezó a dar temor a muchos reyes. ¿Por qué? Porque muchos de los reyes se habían endeudado en guerras y recordemos que muchas de esas estrategias eran endeudar a la gente en guerras para tener el control de la deuda. Entonces estos templarios la tenían finita y sabían bastante lo que estaban haciendo con endeudar a reyes para poder obtener dinero. Entonces, dentro de lo otro que ellos hacían, dentro de, digamos que la forma en que los templarios se ganaban el dinero eran con las reliquias. ¿Qué eran las reliquias? Bueno, las reliquias, por ejemplo, aquí encontramos un pedazo de cráneo, aquí encontramos una mano, aquí se ven los huesos. Prácticamente las reliquias después eran cubiertas por metal, encontramos acá otra mano, ¿cierto? Y adentro los huesos con dos cristales, pues para que se viera a través que existía la mano. Encontramos acá un cráneo en una bandeja, otro cráneo, dos manos y el Santo Grial. Entonces las reliquias era prácticamente aquello, lo que ellos creían que había en Jerusalén y que los judíos antiguos habían enterrado, o sea, o que habían ocultado. Entonces muchas de estas piezas anatómicas, por decirlo así, se les atribuía a personajes bíblicos. Entonces a Juan Bautista. Entonces, no, este es el cráneo de San Juan Bautista, esta es la mano de San Juan Bautista. Como sabían los templarios que esto era un negocio, digamos que buenísimo para el Vaticano, que hasta el día de hoy funciona, que es ir a tocar al muerto, ir a tocar el bracito de no sé quién, el piecito de sí más. Entonces digamos que ellos sabían que esto iba a ser un buen negocio, pero que si lo vendían en privado iba a ser un negocio excelente. Entonces ellos lo que hacían era darle al Vaticano, lógico, una pieza, fuese o no fuese verdadera, pero ellos lo que hacían eran réplicas.
Entonces, muchas de las que se encuentran hoy en día, que la iglesia no sé qué ostenta tener el cráneo de San Juan Bautista o no sé quién ostenta tener la mano del beato no sé qué, muchas de esas cosas no eran reales, ¿cierto? Entonces los templarios dicen, esto es el negocio, estamos aquí, nosotros somos los únicos que nos encargamos de este negocio, digamos que esto es, digamos que esto es, digamos que esto es, y empiezan a verse todo esto, a inundarse prácticamente el mercado de esto, este tipo de reliquias. ¿Mm? Posiblemente guardando ellos las originales. Dentro de las reliquias que se hablaban, lógico, esto es una copia, tenemos el Santo Grial. Entonces fue una de esas cosas que prácticamente ya la ficción y las novelas empiezan a tomar y a decir, no, ya vienen las novelas a especular una cantidad de cosas. Y dentro de lo que se especula, prácticamente tenemos esto que se llamaba el Santo Grial. ¿Cuál era el Santo Grial? Pues era esa copa prácticamente en la que en la última cena Jesús toma este jugo de uva y pues bueno, se vuelve un icono y era una de las cosas que ellos querían buscar. Películas incluso de Hollywood hablan acerca de eso. Entonces, este Santo Grial, que es, se conocería como esta palabra, sangreal, se dan cuenta que, o es prácticamente lo que ellos empiezan a deducir. Y dicen, esto no era una copa. O sea, al no encontrarla, ellos dicen, pues, eso no es una copa ni nada de esto, sino que esto prácticamente le dan una vuelta al asunto y empiezan a decir que era una sangre real. Entonces vemos que la palabra prácticamente podemos separarla en sangre real. Entonces, ¿la sangre real de quién? Pues de Jesús. Entonces, prácticamente los templarios y por medio de los templarios y por medio de las novelas como la de Dan Brown, que es la del Código Da Vinci, empiezan a hablar sobre la sangre de Jesús y su linaje. Dice, una de las teorías es que Jesús se casó con María Magdalena, dejó descendencia y ella huyó llevando el vástago de los vástagos. Esos fueron llevados clandestinamente a Galia, donde existían las comunidades judías, por consiguiente encontraron refugio. Quiere decir que existía una estirpe hereditaria de Jesús, y esta estirpe duró más o menos 400 años, intacta e incógnita, tal vez uniéndose con familias judías, romanos y visigodos, y quizás en el siglo V el linaje se unió a los francos, formando así la dinastía merovingia. Así se explica el nacimiento de la condición sagrada atribuida a los merovingios, el nacimiento legendario de Meroveo, hijo de los padres, a la vez explica el pacto entre la iglesia de Rama y la estirpe de Meroveo, pues ¿acaso no sería beneficioso un pacto entre los descendientes por línea directa de Jesús? ¿No sería un pacto obvio para la iglesia fundada en su nombre? Bueno, entonces aquí es bien interesante porque un saludo a Amelia Rocha Alvarado y a la hermana Rosa Martínez. Y bueno, esta parte es muy interesante y recordemos que mucha gente piensa que esto fue real, ¿no? Y tomado de novela, o sea, hecho parte de novela y parte de lo de los templarios, ¿no? Entonces ellos creían que realmente Jesús sí había tenido algo con María Magdalena y que había dejado una descendencia. Incluso algunos se aventuran a decir que fueron gemelas y patatín y patatán, les ponen nombre y toda la cuestión. Lógico, nada de esto es bíblico y hace parte de novelas como esta, como la ficción. Pero ¿cuál era prácticamente el meollo del asunto? Lo que ellos querían, y recordemos acá, aquí hay dos cosas importantes. Se supone dentro de esta historia ficticia que María Magdalena había huido a Galia, ¿cierto? Y todo eso es Francia. Prácticamente cuando estamos hablando de los francos, cuando se unen y se fusionan digamos que esta estirpe real de Jesús, que supuesta, lo que buscaban los templarios era decir, nosotros somos descendientes de Jesús, ¿cierto? Venimos de los merovingios y nosotros somos descendientes de Jesús. Entonces, ellos teniendo todo el poder monetario, ellos necesitaban un aval que era el mismo aval que los reyes tenían para la época. Los reyes, recordemos que ellos decían, nosotros fuimos enviados de Dios, ¿cierto? Entonces nadie podía decir eso. Entonces, si los templarios podían llegar a decir, los merovingios, ¿cierto? Fueron descendientes de Jesús, nosotros, por línea de estos merovingios, que eran franceses, o de los francos, también tenemos la descendencia de Jesús. Entonces fue una parte donde ellos sabían que podían hacerse una buena jugada para buscarse una buena posición política dentro de Europa. Bueno, estos son los conocidos como los merovingios.
nada tiene que ver, digamos, que con el cristianismo, ¿no? Si nos damos cuenta, ejemplo, vemos a estos merovingios sosteniendo estos tridentes, ya sea la mano, todo esto, eran tridentes. Entonces, eso no tenía nada que ver realmente con, y si hubiese habido un supuesto linaje de Jesús. Esto no existió, esto ni siquiera es cristiano, la parte del linaje de Jesús. Veamos en Mateo 19:10, dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, ¿quién? Pues Jesús dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hay eunucos que nacieron así del vientre de sus madres. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué quería decir con esto? Prácticamente que los que nacían prácticamente para entregar su vida al servicio, ¿cierto? Les iba a ser muy difícil tener esposa, ¿no? Porque era o dedicarse a la familia o era dedicarse al reino de Dios, a todas las labores del reino de Dios. Entonces era obvio que Jesús no se iba a dedicar a tener hijos y a tener descendencia, porque a él le tendría que corresponder responder por esta mujer y por estos hijos. Y no decir, bueno, los hice, hasta luego, yo sigo con mi labor. No, él sabía que prácticamente él iba a ser entregado para esta obra de Dios. Entonces él no podía ponerse a chistear con María Magdalena y a tener hijos o a tenerla a ella como por esposa. Entonces es claro acá donde él decía que algunos de estos se iban a entregar por el causa del reino de los cielos. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Era clarísimo que él estaba diciendo, ustedes maridos y sus esposas hagan lo mismo que yo estoy haciendo con mi iglesia. No con María Magdalena, sino con mi iglesia. Él era totalmente consciente de que su esposa era la iglesia. En Juan 19:25 dice, junto al madero de tormento de Jesús, pues estaban de pie su madre y la hermana de su madre, María, la esposa de Clopas, y María Magdalena. Esta es la María Magdalena de la cual dicen que fue la esposa. Entonces Jesús, al ver a su madre y al discípulo a quien él amaba, de pie allí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Entonces dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y después de aquella hora, el discípulo la llevó consigo a su propio hogar. Recordemos que esto es prácticamente en la cruz. Si hubiese sido María Magdalena, la esposa de Jesús, ¿ustedes no creen que él hubiese dicho, cierto, y mi esposa, ¿no? Y que está embarazada, ¿no? No, pues lógico que no, porque prácticamente María Magdalena lo seguía a él, como cualquiera de los otros discípulos. Pero en ese punto, digamos que se cae del peso toda la teoría que se estaba planteando. No es bíblico y todas esas fueron conjeturas a las que prácticamente llegaron los templarios y las novelas que le dieron fuerza a esto. Veamos realmente de dónde son estas estirpes. O sea, cancelando toda la idea de que Jesús dejó una estirpe, los que realmente querían aprovechar esto era para conseguir un estatus. Ojo, veamos quién eran los reyes y esos reinos. Dice en Lucas 4, 5, 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada y a quien quiero la doy. En Mateo 4, 8, 9 dice, otra vez los llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándome me adoras. Entonces es clarísimo prácticamente que estos reinos y estos personajes lo que trataban era buscar ventaja, dice, como los mismos reyes o como los reyes que hay en la actualidad. Soy descendiente de Dios, soy descendiente de no sé qué, y ellos se justifican diciendo que están por encima de la población mundial porque son descendientes. Lo mismo que hicieron los merovingios. Entonces ellos buscaban, los templarios lo que buscaban era ese tipo de posición. Y ya vemos de dónde salió la historia. Totalmente falsa, porque Jesús sabía que venía. Él no venía a tener esposa, no venía a tener hijos, y prácticamente él sabía que si dejaba esto iba a tener esta clase de problemas de gente tratando de decir, nosotros somos del linaje de Jesucristo. Lógico, no quería nada de eso, ¿no? Bueno, la disolución de la orden.
Los problemas inician a partir de la serie de intrigas, maquinaciones, calumnias, algunas, no todas, y como veremos, abusos que llegaron hasta niveles de injusticia y violencia insospechados por parte del rey de Francia, Felipe IV. Este Felipe IV también se le conocía como el Hermoso, en 1268-1314, y de su fiel servidor y hábil jurista, Guillermo de Nogaret. Este personaje de Guillermo de Nogaret prácticamente eran los que hacían todo el entramado, y este personaje, Felipe o Philip de Belel, o el Bello o el Hermoso, tenía una deuda impresionante con los templarios. Entonces, digamos que para terminar eso de raíz, dijo, bueno, acabemos con los templarios, y como dirían en Colombia, acabado el perro, acabado la cancha, y ya no había prácticamente a quién deberle, ¿no? Entonces empezó a orquestar un plan. Este dibujo, esta ilustración es de Felipe le Bel, o el Bello, o el Hermoso, ¿no? Algo interesante y pues artísticamente que se rescata es este personaje con una luna, ¿no? Entonces ya para algunos conocedores sabrán que la luna estaba asociado a esas deidades lunares, ¿no? Algo también interesante, el mudra de la mano, veamos que eso ya es prácticamente todos estos cuadros, y los tridentes, ¿no? Estos tridentes que hacen parte de esos dioses paganos, ¿no? Bueno, Felipe IV, que era ese Felipe el Hermoso, promovió una política tipo absolutista y participó en numerosas guerras con momentos de victoria para financiar sus enormes gastos militares. No dudó en usar métodos extraordinarios, decidió imponer impuestos a los clérigos y controlar en parte los asuntos eclesiásticos, lo que llevó a un fuerte enfrentamiento con el Papa de entonces, Bonifacio VIII, que es este personaje. Entonces digamos que este Felipe el Hermoso, él lo que quería era decir, yo como lógico, vengo de Dios, o todos esos venían de Dios, los papas venían de Dios, los reyes venían de Dios. Entonces era esa guerra territorial y de poder. Entonces prácticamente Bonifacio se le convierte en una piedra en el zapato, y pues bueno, ahí ya prácticamente lo tienen que sacar de la jugada. En este contexto de tensiones se produjo la tristemente famosa afrenta de Anagni, cuando el Papa se disponía a emanar en 1303 el decreto de excomunión contra el rey francés. El día anterior, Guillermo de Nogaret, que era este jurista que trabajaba prácticamente para el rey, consiguió entrar por la fuerza en la ciudad de Anagni, donde residía el Papa. Apresó al pontífice y buscó maneras de obligarle a la renuncia y a la convocatoria de un concilio. Solo una revuelta popular pudo liberar a Bonifacio VIII. Este muere al mes siguiente, cosas misteriosas, ¿no? De las cosas que se mueren, y así han habido muchos papas que prácticamente dicen algo o alguna cosa y terminan muertos, ¿no? Pues por lógico, no están trabajando para ese tipo de élite. El nuevo papa, prácticamente después de Bonifacio, viene Clemente V, y ya lógico sabía lo que le venía si estaba en desacuerdo con Felipe el Hermoso, ¿no? Entonces, el nuevo papa Clemente V fue coronado en Lyon. Fijó la residencia papal en Aviñón. De este modo quedó expuesto notablemente a las intrigas del rey y de su fiel ministro Nogaret. Además contribuyó que la curia papal fuese dada cada vez más, francesa, al nombrar a numerosos cardenales de Francia. Con Felipe IV el Hermoso, Guillermo de Nogaret, Clemente V, ya estamos ante los principales protagonistas de la condena de los templarios. Entonces prácticamente estos fueron los personajes que se iban a unir. Pues este papa no tanto, digamos que él estaba a regañadientes, pero eran los que iban a orquestar la caída de un grupo armado impresionante y con mucho poder en la tierra. Bueno, el rey envía órdenes secretas para el arresto de los templarios presentes en su reino y la incautación de todos sus bienes. La ejecución del mandato real cogió de sorpresa a Jacobo de Molay, que es este personaje, que era prácticamente el gran maestre o el gran maestre de la orden, que se encontraba en París preparando un viaje a la corte papal para defender la orden de las falsas acusaciones de herejía que corrían ya por todas partes. Lógico, tenía que correrse un rumor, y el rumor era: estos son herejes, estos son sodomitas, o sea, homosexuales, tenían prácticas homosexuales, tenían incluso, les llegaron a hablar de que tenían prácticas zoofílicas, satánicas, ocultistas, y se corre todo el rumor. Mucho de esto no fue cierto, otra parte sí, ya veremos que sí, que no.
Pero bueno, digamos que este personaje quería ir y decir, no, nada, esto es real, muchas de esas cosas se las inventaron para perjudicar nuestra imagen y de esa manera pues poder capturarnos y sacarnos de la jugada. Pero bueno, todo esto era plan de Felipe, ¿no? Entonces, por todas partes y herejía, que corrían ya por todas partes y a los más de 1000 templarios, tal vez 2000 residentes en Francia. Entonces eran bastante los que había. Entonces, ¿de qué se les acusaba? Se les acusaba, por ejemplo, de pisar la imagen de Cristo, de orinarla, de escupir el rosario, todo ese tipo de prácticas. Algunas de esas prácticas, uno diría, bueno, posiblemente hasta la bíblica destruir la imagen, pero ¿no será que el trasfondo de esto venía con un tinte judío? ¿Por qué? Porque es que los templarios, mejor dicho, en Tierra Santa, se unieron a lo que fuese, ¿cierto? Recordemos que en ese punto era un punto álgido de creencias. Entonces habían judíos, habían cristianos, habían musulmanes, y los templarios eran muy afín de lo que viniera. Gnosticismo, de lo que viniera, ellos se pegaban. Entonces, muchas de estas prácticas de las que se le acusaba era esto, o seguir al Baphomet. Entonces, nada de esto posiblemente se demostró, pero fueron esas acusaciones de las cuales empezó a hacerse la persecución por parte de Felipe. Vemos aquí una de las imágenes por las cuales se les acusaba, que era la de sodomía y la de... Bueno, se me olvida en este momento una, que es la sin... Bueno, simonía, la simonía. La simonía era cobrar por misas o cobrar por elementos cristianos o por estas dichosas reliquias. Entonces la simonía también fue una de las cosas que a ellos se les atribuyó. Bueno, sin embargo, existen historiadores como Michael Hack que afirma que Baphomet sí formó parte del ritual de iniciación templaria. Según estos historiadores, Baphomet era el ídolo que representaba la carnalidad, lo inmoral y la aberración a la castidad. Incluso algunos historiadores han escrito que en dicha iniciación se quemaban los cuerpos de los recién nacidos de una relación entre templarios y mujeres desconocidas, las cuales entregaban a sus hijos avergonzadas de haberlos concebido. Recordemos que estas prácticas nos hacen acordar un poco de esos rituales de pasar a sus hijos por sacrificio, por fuego, que eran dados a Moloch. Esta imagen, digamos que discrepa un poco de la realidad, porque esta imagen de Baphomet no correspondía para la época de los templarios, sino que fue mucho después. El verdadero Baphomet que se entendía para la época era este personaje, ¿sí? Más que este personaje. Pero fue la asociación a quien se le hizo el Baphomet. Entonces el Baphomet de la época tenía, como cosa curiosa, tenía 3 rostros, que me hace acordar un poco a este dios pagano de Nero, de Janus, que solamente tenía 2, a este le ponen un tercero, pero algo también de notar es un turbante en su cabeza. Entonces hay muchos expertos y que conocen sobre el tema que dicen que posiblemente estos templarios, al untarse de todo lo que hubiese, vuelvo y lo digo, gnosticismo, judaísmo, bueno, pagano, también tenían el Islam por ahí volando. Entonces es posible que la palabra Baphomet haya sido prácticamente una unión, un desgloso de lo que era Mahoma, ¿cierto? El profeta del Islam. Entonces prácticamente fue una unión de palabras, las cuales dijeron estos están adorando a otro tipo de dioses o estos están yendo por otra rama. Lógico, muchas de estas confesiones que sí salieron de los templarios salieron por parte de la tortura. Entonces cualquiera torturado dice que es sodomita, lógico. Entonces es difícil saber hasta qué punto todo esto fue real y hasta qué punto no lo fue. Otra de las cosas que se dice de este Baphomet, cuando se hace, digamos que un reordenamiento de la palabra, sale la palabra Sofía. Y la palabra Sofía hacía referencia a esta diosa, que era una diosa de la sabiduría. Entonces el Baphomet, que posiblemente ellos estaban adorando, era la sabiduría. Pero recordemos que eso también es bien luciferiano, porque hablaba de la luz o de la sabiduría entregada a los hombres por medio de este personaje. Entonces, ¿a quién realmente estaban adorando? Los templarios, ellos la tenían clarita. Recordemos que eran monjes muy estudiados, que eran, digamos que muy diestros en la guerra.
Ellos sabían a quién estaban adorando a través de todo esto. Incluso en sus templos tenemos aquí algunas representaciones, el Baphomet de la Catedral de Notre Dame, que es de Nuestra Señora, ojo, ya sabemos de qué señora están hablando. Tenemos este Baphomet, que es por Elías Lévy, un francés, que esta ilustración prácticamente viene a aparecer mucho después, pero que el origen prácticamente es de Pazuzu. Aquí lo ponen 700 años antes de Cristo, pero Pazuzu es bastante antiguo. Entonces, este Pazuzu vemos el ordenamiento de las manos y es prácticamente a donde viene ese Baphomet. Entonces, si hay algo de verdad en que las acusaciones de la adoración de estos personajes al Baphomet fueron, existen muchas raíces de decir, fue al Baphomet Pazuzu, fue al Baphomet de Mohammed, de Mahoma. Bueno, existe mucha especulación sobre eso, pero de que si estaban untados, bastante. Incluso se alcanza a descubrir que no fueron los únicos dioses paganos a los cuales les rendían tributo y adoración los templarios. Tenemos el sello de Abraxas. Abraxas era este personaje que parece un gallo, le daban esa connotación porque decía que él era el que llamaba a la luz. Ojo, volvemos con la cuestión de la luz y la iluminación. Entonces tenía el látigo, tenía la cabeza de un gallo, el escudo a veces estaba con una armadura y por piernas tenía 2 serpientes. Lógico, estaba decorado con la cruz templaria. El sello de Abraxas. Los caballeros templarios adoptaron el símbolo de Abraxas en ciertos sellos, haciendo alusión al conocimiento secreto gnóstico en el santuario interno de la orden. Entonces ya era prácticamente digamos que si los templarios o algunos desconocían qué estaba pasando por fuera y algunos decían que si era una orden sana y de cristiana, pues bueno, por dentro se cocinaban cosas como estas, ¿cierto? Incluso aquí dice el Secretum Templum, que era como el templo secreto dentro de los mismos templarios. Bueno, algo más de lo que estos templarios se pegaron fue de lo que conocemos como la cábala, ¿no? Y la cábala, luego no hemos hablado de esto, pero digamos que ya lo hemos nombrado sencillamente, que era este misticismo o esoterismo que se le ponía al Antiguo Testamento, tratándolo de descifrar por números y volviendo prácticamente numérica toda la cuestión. Entonces, entender el nombre de Dios y muchas cosas por la parte numérica, con la cuestión de los céfiros y toda la cuestión. Estos templarios también se pegaron a esto. Entonces ellos se dieron cuenta que había mucho poder en esto y que prácticamente, aquí yo no lo he nombrado dentro de esa exposición, pero había muchas cosas del rey Salomón que en sus últimos años él se dedicó, digamos que a adorar dioses ajenos y salieron muchas cosas aparte de Salomón, como el anillo de los 72 demonios y cosas así, que ellos empezaron a adoptar dentro de su doctrina. Mucha gente dice que esto es carreta, que esto no es verdad, que esto sencillamente fueron las cosas que se les atribuyeron a los templarios para poderlos sacar del juego y poderse quedar con sus riquezas. Bueno. La disolución definitiva de la orden ocurre en el Concilio de Viena en más o menos 1311 a 1312 con la bula Vox in Excelso, donde los templarios fueron suprimidos, explicó el Papa, no como consecuencia de un juicio condenatorio, sino como provisión apostólica en virtud de los poderes papales. Entonces prácticamente allá los desintegran. El Papa reconoció que no había sido probada la culpabilidad de la orden, pero como la orden se encontraba tan fuertemente difamada y algunos de sus dirigentes habían dado confesión espontánea, ojo que esa confesión espontánea fue bajo tortura, así dijo Clemente V, de sus crímenes y delitos ya no podía cumplir su fin propio, servir, defender la Tierra Santa, y era algo casi seguro que ya nadie quería ingresar a la misma. Los bienes de los templarios fueron concedidos a la orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Ya habíamos hablado de esta orden, que era la de Malta. Recordemos que iniciamos la charla pasada de la orden de Malta, diciendo que sus bienes, prácticamente los templarios cuando se disuelven, muchos de estos mercenarios agarran para la orden de Malta y los bienes que fueron quitados a los templarios fueron pasados a esta orden hospitalaria de Malta. Algo interesante es que se encontró este documento, el Chignot, creo que es el Chignot,
que este documento hablaba de cómo el Papa Clemente decía que él no estaba totalmente convencido de que los templarios fueran responsables de todo este tipo de herejías, sodomías que se les había acusado, ¿no? Entonces, pero cuando uno empieza a ver vestigios o algunas cosas que los templarios dejaron, uno se da cuenta que sí hubo algo de eso muy secreto, ¿no? Que ellos guardaron. El juicio sobre el maestre y otros dirigentes de la orden quedaría reservado al Papa. El resto de miembros inocentes quedaron libres de sus votos o pudieron ingresar a otras órdenes militares. Estas órdenes militares, por ejemplo, la de Malta. La pena fue cadena perpetua para los dirigentes de la orden culpables, que era Jacob Molay, padre general, y Godofredo de Charnay, el precepto de Normandía. Sin embargo, Felipe IV, que era Felipe el Hermoso, el rey que los quería prácticamente desintegrar, ordenó por su cuenta que los dos fuesen quemados vivos. Ese mismo día, Jacobo de Molay y Godofredo Charnay morían bajo las llamas pocas horas después. Ese mismo año, de 1314, moría Felipe el Hermoso, Clemente IV y Nogaret. Algo bien interesante ahí, porque prácticamente Molay, que era el gran maestro, el personal que está aquí antes de ser quemado, les lanza una acusación y les dice: ustedes tres no van a pasar de este año y usted prácticamente no va a pasar de este mes. Y pues claro, la cuestión se cumplió. Pero no se puede decir que los templarios murieron solamente con la quema de estos personajes y algunos más, sino que había prácticamente una secuela de esos caballeros templarios que fueron los encargados de asesinar a estos tres personajes, que era Nogaret, que era este legista, al rey y al papa. O sea, casi nadie, o sea, tenían poder, estos personajes tenían poder, y no creo que se atribuya prácticamente a un poder divino que haya caído sobre estos tres personajes, ¿no? Bueno. Entonces, finalmente, pues, les prenden fuego a estos personajes y los templarios, o los que se disuelven, juran vengarse de los católicos, prácticamente por haberles, y del principado, de la monarquía. Entonces, juran prácticamente una venganza contra estos dos estamentos, el catolicismo y los reyes franceses. Entonces ellos huyen, los templarios, los pocos que quedan, huyen con todos sus tesoros. Algunos se refugian en Escocia y ya algunos arqueólogos prácticamente descubren que muchas de las inscripciones templarias o de estos caballeros se encuentran, ejemplo, en la capilla de Roslin, y se dan cuenta que muchas de las cosas y de las arquitecturas, porque recordemos que los templarios no solamente tenían el conocimiento de la banca, el conocimiento de la mar, el conocimiento de las artes de la guerra, sino también un conocimiento acerca de la construcción de catedrales, ¿no? Entonces, todo esto se ve reflejado en esta catedral, que algunos de los estudiosos dicen: sí, en esta catedral prácticamente se puede observar que los templarios se hicieron presentes. ¿Qué quiere decir? Que muchos de los que estuvieron ahí y huyeron, porque ya prácticamente les pisaban los talones, muchos llegaron a Escocia, no solamente Escocia. Ya reconocemos esta imagen, y los templarios, recordemos que eran hábiles en la mar. Cuando en esa época escaseaba la plata, los templarios tenían un poder impresionante, y no lo sacaban solamente de las reliquias y de las conquistas. Ellos aparecían con plata real, con argenta, y recordemos que esa argenta venía de Argentina. Entonces, que los templarios tuvieron algo que ver en eso. Ellos ya conocían rutas casi 300 años de Cristóbal, antes que Cristóbal Colón. Entonces, ¿por qué Colón llegó con esas cruces patadas en sus velas? Bueno, era decir: bueno, aquí estoy yo, y venimos entre amigos. ¿Por qué? Porque cuando Cristóbal Colón incluso llega, se describe que había hombres blancos entre los indígenas, y los indígenas no se sorprendieron mucho de ver este tipo de cruces, ni de ver este tipo de monjes. Entonces, ¿por qué? Porque ya 300 años antes habían llegado monjes templarios huyendo de esta persecución, incluso a Canadá y a Latinoamérica. Pruebas de esto, bastantes. Cruces patadas, ejemplo, en lo que es la parte de Patagonia, de la Argentina, incluso este personaje Abraxas, o la representación de estos monjes. Bueno, todo eso se va a ver. Incluso
aquí vemos una representación de esas cruces patadas, aquí la vemos un poquito más grande, dentro de culturas precolombinas. Entonces, es interesante ver cómo estos personajes no solamente se distribuyeron para la parte alta de Europa, para Escocia, sino que también atravesaron el océano conociendo esas rutas. Ellos eran muy hábiles, descendientes de los fenicios, lógico, conocían todo el juego en alta mar y llegaron a estos lugares. Bueno, no solo eso, digamos que ¿en qué desencadenó todo eso? ¿Desaparecieron los templarios? Pues no. Yo creo que todos o los que han estado atentos de toda esta cuestión reconocen el símbolo del compás y de la escuadra, ¿no? Entonces aquí conocemos este tipo de cosas y prácticamente los descendientes de los templarios son los masones, en la masonería actual. Son estos descendientes. Encontramos incluso en las joyas del maestro escocés, recordemos que ellos huyeron a Escocia, en la joya del arco real irlandés o en la joya del arco real inglés, encontramos una estrella de la cual ya hemos hablado bastante, ¿cierto? Que son esas estrellas judías o pseudo judías que pertenecían a este dios pagano Renfán. Entonces vemos que los templarios toman todo esto y lo convierten en masonería muchos años después. ¿Qué tenemos de eso para el día de hoy? Prácticamente que los caballeros templarios se dividieron. ¿En qué? En la Compañía de Jesús de San Ignacio de Loyola, habíamos hablado de los jesuitas, un cuerpo armado también perteneciente al Vaticano. Lógico, el Vaticano no se iba a quedar sin cuerpo armado. Estos prácticamente toman el papel, muchos de esos mercenarios pasan acá. Tenemos también el Opus Dei, que es una de esas, digamos que una de las filiales que salieron de estos templarios cuando se disolvieron. Tenemos los masones, lógico, y tenemos todas las demás órdenes que hasta el día de hoy algunas existen. ¿Se ha especulado que sí existen todavía algunos de esos templarios? Sí, todavía se especula de eso, pero que trabajan en las sombras, totalmente discretos, nadie los conoce, pero que están en las altas esferas de la masonería. Bueno, ya siendo 1 hora y 2, pues ya vamos concluyendo este tema. Es bastante interesante entender que prácticamente toda la parte de los templarios que venían prácticamente de los fenicios y que los fenicios venían de toda esa hermandad babilónica, retomando todo este conocimiento pagano, este conocimiento satánico, digámoslo así, fue mezclado con lo del Islam en la parte de los templarios, fue mezclado con toda la parte de la cábala judía, que fue hasta el siglo XIII, pero que ya se empezaba a hablar desde ese entonces, y toda esa mezcolanza, prácticamente se le da lo que es la masonería. Ojo con esto, porque muchas de las religiones actuales, que no los voy a nombrar, retoman prácticas masónicas, y vuelvo y lo voy a decir acá, muchas de estas prácticas masónicas son paganas, son netamente paganas, incluso sus rituales más que paganos son satánicos. Entonces, ¿qué hacen dentro de una religión que se llaman cristiana? Bueno, entonces simplemente es para esto. ¿Por qué? Porque el próximo tema prácticamente vamos de una forma lineal. Hemos entendido los templarios, hemos entendido que se disuelven o que prácticamente esa es la apariencia que dan, se camuflan, que esa es una forma en la que ellos trabajan, se fusionan con estos pseudo judíos, se fusionan con estos masones, se fusionan y prácticamente hacen parte del brazo armado del Vaticano, que son los jesuitas. Vamos a ver eso después. Y pues bueno, ahí sigue prácticamente el tronco del mal, yéndonos un poco más a profundidad de estos temas y entendiendo, de hecho, quiénes están detrás de todo esto que nosotros, o que algunos conspiradores, como yo podríamos llamar, como el nuevo orden mundial. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez. Ya los dejo a 1 hora y 4 minutos. Los espero en la próxima, en el próximo programa de Creyente Clandestino. Vamos a seguir hablando de todos estos temas. Muchos abrazos para todos, bendiciones, fuerza, y nos estaremos viendo en un próximo programa aquí por el mismo canal de